La vida de la gente común en la España medieval, siglos XIII a XIV. Imagina una mañana sin despertador, sin vidrio en las ventanas y sin garantía de que habrá comida suficiente para el invierno. Siglo XIII. España aún no es un estado unificado. El norte está controlado por los reinos cristianos, el sur por los gobernantes musulmanes de Al-Ándalus. Entre ellos hay guerra, alianzas y traiciones. Pero para la mayoría de la población, la política es una tormenta lejana. La verdadera batalla se libra cada día, por la cosecha, por el pan, por la vida. El 90% de las personas no son guerreros ni nobles, son quienes trabajan con las manos. Su historia no está escrita en las crónicas, pero fueron ellos quienes sostuvieron toda una época. La mañana no empieza con la luz, sino con el frío. La casa del campesino es baja, hecha de barro o piedra tosca. El techo es de paja. Dentro está oscuro incluso durante el día. Apenas hay ventanas, solo una abertura cubierta con tela o cuero. El humo del fuego sube y sale por una grieta en el techo. En invierno ese humo calienta, en verano asfixia. El suelo es tierra apisonada. La cama es un colchón de paja. A menudo, toda la familia duerme en una sola habitación. Cerca pueden estar las gallinas o una cabra. Los animales ayudan a conservar el calor en invierno. El día comienza antes del amanecer. No porque se quiera, sino porque de lo contrario no se sobrevive. El trabajo en el campo no espera. La tierra alimenta y castiga el campesino del siglo XIII. Depende completamente de la tierra. Si las lluvias se retrasan, es una catástrofe. Si el granizo destruye los cultivos, hay hambre. Si los ejércitos pasan cerca, pueden llevarse el grano o el ganado. El arado es pesado, de madera con punta de hierro. Lo arrastran bueyes. La persona camina detrás, controla y endereza el surco. La espalda duele constantemente. Las manos están llenas de callos. No es un cansancio temporal, es una condición permanente. En el norte se cultivan centeno y trigo. En el sur, olivos, viñedos, cítricos. Donde se conservan los sistemas de irrigación musulmanes, las cosechas son mejores. El agua es un verdadero tesoro. La cosecha es el periodo más duro del año. Trabajan todos, hombres, mujeres, adolescentes. El grano debe recogerse rápido, o se pudrirá o será robado. Y aún así, parte de la cosecha se entrega al señor feudal como impuesto. La tierra no pertenece a quien la trabaja. Comida, entre el hambre y la esperanza. El alimento principal es el pan, oscuro, pesado, a veces mezclado con bellotas o hierbas. Puede ser duro como una piedra, pero sin él no se puede vivir. Las sopas son agua con frijoles, cebolla, col. Si hay suerte, un trozo de tocino añade sabor. La carne es rara. El cerdo se come unas pocas veces al año. El pollo, en días festivos. En las zonas costeras, pescado salado. Se cubre con sal para que no se estropee. El queso es importante. La leche se estropea rápido. Por eso se transforma en queso duro. Se come 2 veces al día. Por la mañana, algo sencillo. Por la noche, un poco más después del duro trabajo. El hambre no siempre es visible, pero siempre está cerca. La ropa dice más de ti que las palabras. La ropa define el estatus. El campesino lleva una túnica de lana gruesa. No es colorida porque teñir es caro. El color es natural, gris, marrón, blanco sucio. Los zapatos de cuero son un lujo. Muchos caminan descalzos. En invierno se envuelven los pies con tela. Las mujeres llevan vestidos largos y delantal. Cubren su cabello. Así lo exige la norma de modestia. La ropa no se tira, se remienda, se ajusta, se hereda. La tela es casi una moneda. La ciudad, otro ritmo, pero no más fácil. En los siglos XIII a XIV las ciudades crecen. Allí el sonido es diferente. Martillos de herreros, gritos de comerciantes, campanas. Los artesanos se organizan en gremios. Herrero, panadero, tejedor.
Cada uno tiene su taller. El aprendiz comienza a trabajar a los 10 a 12 años. Vive en la casa del maestro. Su día es aprendizaje y trabajo físico. El maestro tiene más estabilidad, pero también más responsabilidad. Responde por la calidad del producto. Romper las reglas significa multa o expulsión del gremio. Los pobres urbanos, cargadores, mozos, sirvientas, viven en barrios estrechos. Hay suciedad, basura, animales. No existe alcantarillado. Mujeres. Fuerza invisible. La mujer trabaja tanto como el hombre. En el campo ayuda en las labores, cocina, trae agua, hila, cose, cría a los hijos. En la ciudad puede trabajar en el taller del marido o vender en el mercado. Su trabajo es constante. No se detiene ni durante el embarazo. La mortalidad en el parto es alta. Casi no hay médicos. Las comadronas confían en la experiencia y en la oración. Enfermedades y miedo. El siglo XIV trae la peste negra. En 1348, la peste llega a España a través de los puertos. Las personas mueren en pocos días. Los pueblos quedan vacíos. En las ciudades, el olor de la muerte se vuelve habitual. Nadie entiende la causa. Se cree que es castigo de Dios o aire corrupto. El miedo penetra en todo, pero la vida no se detiene. El campo debe trabajarse incluso cuando los vecinos mueren. Fiestas, una luz rara en la oscuridad. A pesar de la dureza, hubo momentos de alegría. La fiesta de la cosecha, la boda, la feria. Suena música de instrumentos sencillos. La gente baila, bebe vino, come carne. No es lujo, es una pausa en la lucha. Un mundo pequeño. La mayoría nunca vio al rey. La mayoría nunca se alejó más de 20 kilómetros de su hogar. El mundo termina en el horizonte, pero dentro de ese pequeño mundo existe todo. Trabajo, miedo, fe, amor, envidia, amistad. La persona medieval no vivía en la oscuridad. Vivía en su propia realidad, dura pero comprensible. Y cada día era una victoria contra el caos. Impuestos, miedo y cambios, como vivía la mayoría en el siglo XIV. Si la primera parte de la vida medieval fue una lucha por el pan, la segunda fue la lucha para que no se lo arrebataran. El siglo XIV en España no fue solo trabajo. Fue impuestos, guerras, peste, violencia y cambios lentos que la gente no percibía de inmediato, pero que poco a poco comenzaron a destruir el viejo orden. Impuestos, un sistema del que no se puede escapar. El campesino trabaja la tierra, pero la tierra no es suya. El señor feudal tiene derecho a exigir una parte de la cosecha. La iglesia, el diezmo. El rey, impuestos adicionales en tiempos de guerra. Grano, huevos, ganado, incluso miel. Todo puede convertirse en impuesto. A veces el impuesto no es fijo. Si el señor necesita dinero, aumenta las exigencias. Resistirse es peligroso. En las ciudades la situación es diferente, pero no más fácil. Los artesanos pagan por el derecho a comerciar, por pertenecer al gremio, por usar las murallas de la ciudad, por un lugar en el mercado. La economía monetaria apenas comienza a desarrollarse. La mayoría de los pagos se hacen en especie. La deuda es una trampa. Si la cosecha es mala, la persona pide grano prestado. Al año siguiente debe devolver más. Así nace la dependencia. Guerra, lejana y cercana. Para los campesinos la guerra no es estrategia ni banderas. Son soldados que pueden aparecer de repente. Los ejércitos atraviesan las aldeas, se llevan comida, a veces ganado. Si la región es fronteriza, el peligro es constante. Los hombres pueden ser movilizados. No son caballeros, son infantería. Mal armados, a menudo sin preparación adecuada. No todos regresan. Para las ciudades, la guerra significa más impuestos e inestabilidad comercial. Crimen y castigo. La justicia es dura. El robo puede castigarse con azotes públicos. La reincidencia, con mutilación. Los delitos graves,
con la ejecución. Los castigos son públicos, se realizan en la plaza. No es solo castigo, es advertencia. Las cárceles existen, pero no como lugares de larga reclusión. Son más bien temporales. Peleas, robos, violencia familiar forman parte de la realidad. La ley suele estar del lado de quien tiene influencia. Pobreza urbana. En el siglo XIV las ciudades crecen, pero no todos se benefician. Hay maestros exitosos, pero también personas sin trabajo estable. Los trabajadores asalariados dependen de la demanda. Si el comercio cae, se quedan sin ingresos. Calles estrechas, basura bajo los pies, desechos que corren por el centro de la vía. Los olores se mezclan, animales, mercado, residuos. Las epidemias se propagan rápidamente. La peste negra, momento de ruptura. Año 1348. La peste llega a través de los puertos del Mediterráneo. Primero rumores, luego los primeros cuerpos. Los síntomas son terribles. Fiebre, debilidad, manchas oscuras en la piel, muerte en pocos días, pánico. La gente huye de las ciudades. Los sacerdotes rezan. Algunas comunidades buscan culpables. La mortalidad es enorme. Muere un tercio de la población. Las aldeas quedan medio vacías, los campos abandonados, los talleres cerrados. Pero después del horror, ocurre algo inesperado. Hay menos manos de trabajo, y su labor vale más. Los campesinos pueden exigir mejores condiciones. En las ciudades, los oficiales tienen más posibilidades de convertirse en maestros. El viejo sistema feudal empieza a resquebrajarse. Mujeres en tiempos de cambio. Después de la peste, muchas mujeres quedan viudas. Se ven obligadas a dirigir el hogar por sí mismas. En las ciudades, algunas viudas heredan talleres y continúan el negocio del marido. El papel social de la mujer se amplía ligeramente, no por reforma, sino por necesidad. Pero las limitaciones permanecen. La ley rara vez les concede plena autonomía. Fe y miedo al fin del mundo. El siglo XIV es una época de sentimientos apocalípticos. Peste, guerras, hambre. Todo se interpreta como señal. La religión se vuelve aún más importante. La gente busca sentido en el sufrimiento. Procesiones, penitencias, ayunos estrictos. La fe es una forma de soportar el caos. Cambios lentos. Al final del siglo XIV el mundo ya no es el mismo que al principio. Menos población, más oportunidades para quienes sobrevivieron. Hay más comercio. Las ciudades se fortalecen. Poco a poco surge una nueva capa social. Burgueses acomodados. El sistema feudal todavía existe, pero ya no es un bloque sólido. Realidad sin romanticismo. La Edad Media no es solo castillos y caballeros. Es suciedad bajo las uñas. Es miedo a la mala cosecha. Es un impuesto que se lleva la mitad del grano. Es un niño que no sobrevivió al invierno. Pero también es resistencia. Es la capacidad de vivir sin garantías y seguir trabajando. La gente común de los siglos XIII a XIV no cambió el mundo con grandes gestos. Simplemente lo sostuvo sobre sus hombros. Y su vida, sin adornos, muestra la verdadera época.